Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en este tiempo. Por la gracia del Señor nuevamente estamos reunidos como iglesia. Así que nos gozamos con el Señor porque nos da nuevamente una oportunidad de reunirnos como congregación. Luego de estar ausente por una semana, nuevamente estoy frente a ustedes y realmente es un gozo, como les digo, queridos hermanos. Bien, el título del mensaje de esta noche es el siguiente: rechazo, recepción y regeneración. Rechazo, recepción y regeneración es el título del mensaje de esta noche. Rechazo, recepción y regeneración. Vamos a abarcar Juan capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Voy a pedir que abran su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 10 al 13. Recuerde el título del mensaje de esta noche: rechazo, recepción y regeneración. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 10 al 13. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitir, Señor, que estemos aquí reunidos como iglesia en este lugar, dispuestos a adentrarnos en tu palabra. Señor, te pido entendimiento de la misma. Señor, danos la humildad necesaria para comprender tus verdades, para recibir tu palabra con humildad, Señor. Te pido, Señor, que tú nos des la claridad necesaria para comprender todo el consejo tuyo, Señor. Abre nuestros entendimientos y te pido, Señor, que tus propósitos sean revelados para que nosotros podamos cumplirlo, Señor. Úsame, Señor, esta noche para que yo pueda proclamar tus verdades con denuedo y con humildad, Señor. Úsame como instrumento. Bendice a mis hermanos que están aquí. Te ruego por ellos, Señor. Háblales a cada uno de ellos. Gracias por el privilegio que me das de proclamar tus verdades, Señor. Perdona nuestros pecados. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar esta predicación con una introducción y comentarles una historia verídica que ha sucedido en los densos bosques de Montana, en Estados Unidos. En el año 1956 ocurrió una de las tragedias más conmovedoras y llena de lecciones en la historia de la aviación de los Estados Unidos de América. Un avión de transporte militar con 27 personas a bordo, entre marines y tripulantes, se disponía a aterrizar en la base aérea de Malmstrom después de un vuelo rutinario. 27 personas estaban a bordo de ese avión. Sin embargo, el clima había empeorado drásticamente. Una espesa niebla cubría las montañas y la visibilidad era casi nula. Lo que ocurrió entonces fue un devastador error de percepción. El piloto, que estaba confiado en sus instrumentos y también en sus experiencias,
creyó estar aproximándose a la pista de aterrizaje. En realidad, debido a un efecto óptico conocido como ilusión de sombra, la aeronave se encontraba, escuche bien, varios cientos de metros por debajo de la elevación correcta. En sencillas palabras, estaba por debajo del nivel permitido. El piloto, convencido de que estaba en el lugar correcto, descendió aún más. Los controladores de tráfico aéreo, viendo sus radares, o en sus radares, que la aeronave estaba peligrosamente baja, empezaron a gritar desesperadamente por radio al piloto: Hacienda, usted está por debajo de la elevación mínima. Esa fue la advertencia de parte de los controladores de tráfico aéreo. Pero el piloto, seguro de que sus ojos y sus instrumentos no le engañaban, ignoró las advertencias. Creía que quienes le alertaban estaban equivocados. Minutos después, el avión se estrelló contra las laderas de una montaña que, en su percepción, no debería haber estado allí. Como era de esperarse, no hubo sobrevivientes. No lo hubo. La tragedia no fue causada por una falla mecánica. La tragedia fue ocasionada o causada por una, escuche bien, terquedad fatal. Por una terquedad fatal. Había de parte del piloto la negativa a creer la verdad que le era anunciada desde fuera de su propia y limitada perspectiva. Ahora, esta dramática historia de un piloto que desde dentro de su cabina estaba absolutamente convencido de estar en lo correcto, mientras que desde fuera quienes tenían la visión completa sabían que se dirigía hacia la destrucción, encapsula de manera sobrecogedora la condición espiritual que el apóstol Pablo diagnostica en el pasaje que hoy nos convoca a estudiar. Juan capítulo 1, versículos 10 al 13. Este pasaje es muy importante de comprender, de entender, porque es crucial para nuestras vidas. Así como estás, si estás en esta noche fuera de Cristo, este pasaje es una seria advertencia porque tu destino está en juego. Pero por el otro lado, si ya estás en Cristo, es un pasaje que nos persuade a ver dónde estamos parados, si realmente estamos en la fe. Las Escrituras dicen: examinaos pues si estáis en la fe. El Evangelio nos presenta la llegada del Hijo de Dios al mundo que Él mismo había creado. El Verbo eterno, la palabra que dio origen a cada galaxia, el Verbo que dio origen a cada montaña, el Verbo que dio origen a cada latido humano, dice las Escrituras, en el mundo estaba. En el mundo estaba. Él entró en la dimensión y ocupó en espacio y tiempo en este mundo, en su creación. Aquí yace una paradoja, como lo he considerado, la más desgarradora y profunda al mismo tiempo. Aquí yace la paradoja más desgarradora y profunda de toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es la paradoja? El mundo por Él fue hecho, afirma Juan con solemnidad. Pero el mundo no le conoció, dice Juan. Escuche bien, la creación no reconoció a su creador. La creación no reconoció a su creador.
La humanidad, desde dentro de su cabina en mando terrenal, con su percepción limitada por el pecado, miró al autor de la vida y solo vio a un hombre más. Vio al autor de toda la creación como a un hombre común y corriente, o un hombre más. La luz brilló en las tinieblas, pero las tinieblas, cómodas en su oscuridad, prefirieron negar la luz antes que permitir que ésta expusiera su ceguera. El drama se intensifica aún más, porque dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Su propio pueblo Israel, el pueblo de la promesa que durante siglos había esperado al Mesías, aquellos que tenían las escrituras que daban testimonio de él, cuando él finalmente se presentó, no le dieron la bienvenida. No le conocieron, no le dieron la bienvenida. Le vieron, le escucharon, le estudiaron, pero desde su propia perspectiva de expectativas políticas y religiosas, decidieron que no era lo que ellos estaban buscando. Para el pueblo de Israel, el Mesías llegó a ser un hombre más, un hombre común y corriente. El pueblo de Israel había ignorado las señales, las profecías cumplidas. Había ignorado la voz de los profetas que gritaban desde el antiguo pacto como aquellos controladores de tráficos aéreos: Él es el camino, Él es la verdad, recíbanle. Este pueblo prefirió confiar en sus propios instrumentos de justicia propia. Este pueblo decidió confiar en sus propias tradiciones, lo que los llevó trágicamente a rechazar al único que podía salvarlos. Quiero citar al gran teólogo británico John Stott, que reflexionó profundamente sobre esta ceguera cuando escribió lo siguiente, y él dice: la esencia del pecado es ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios, mientras que la esencia de la salvación es ponernos a nosotros mismos en las manos de Dios. Pero el pasaje de Juan no termina con esta tragedia. Lo maravilloso de la gracia no es solamente saber que estamos en una condición de tragedia. En medio de la oscuridad del rechazo humano surge un pero. Y como he mencionado esta mañana, una de las palabras que más me gusta en toda la Escritura es esta palabra: pero. Cuando usted lee en su Biblia esta palabra, pero, debe poner mucha atención a lo que se va a desarrollar a continuación. Porque el pero en las Escrituras es como un puente que nos conecta de un lado a otro lado. Este pero es un pero divino. Es una conjunción que resquebraja el fatal destino de la humanidad. Y Juan dice: mas a todos los que le recibieron. Recibirle es el acto de fe humilde que equivale, escuche bien, a escuchar la voz de alerta del controlador. Este acto de fe equivale a admitir que nuestra propia percepción está equivocada y que necesitamos una guía externa para salvarnos. Este acto de fe equivale a transferir la confianza de nosotros mismos a Cristo. Y para aquellos que dan este paso de fe,
se revela el milagro más glorioso. No una simple corrección de curso, sino un nuevo nacimiento. A todos los que le recibieron, dice Juan, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice Juan, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento es un acto tan poderoso como la primera creación. Este nuevo nacimiento nos traslada, escuche bien, de la familia de la desobediencia a la familia de Dios. Este acto soberano y poderoso al mismo tiempo nos otorga una nueva identidad. Este acto soberano y poderoso nos otorga no solamente una nueva identidad, también nos otorga un nuevo destino y al mismo tiempo nos otorga un nuevo Padre. Hoy la voz del controlador sigue sonando a través de su palabra. La voz del controlador principal del universo nos advierte que nuestro curso colisionador con la muerte eterna es segura. Pero Él mismo nos guía hacia el único lugar seguro de aterrizaje que se llama Jesucristo. Frente a esta verdad, te pregunto hoy, ¿confiarás obstinadamente en tu propia percepción, en tu moralidad, en tu religión o en tu intelecto, como aquel piloto que se estrelló contra la montaña que negaba existir? ¿O humillándote ante la evidencia de la revelación, admitirás que estás espiritualmente perdido y que necesitas desesperadamente que alguien fuera de ti tome el control? ¿Estás dispuesto a recibirle? ¿Estás dispuesto a abrir cada compartimiento de tu vida a su señorío, confiando en aquel que fue rechazado por el mundo? ¿Es tu única esperanza para ser recibido por Dios? Como estuve mencionando, no hay ninguna persona que quiera llegar a Dios y que pueda obviar el camino llamado Jesucristo. No hay ninguna persona que pueda llegar a Dios y deseche a Cristo, porque el único medio para llegar a Dios es Cristo Jesús. El único. Si una persona quiere llegar a Dios y quiere esquivar o desechar a Cristo, para esta persona le será sencillamente imposible, porque Jesucristo es el camino, es el puente que une al pecador para con su Creador. Quiero desarrollar con ustedes 3 puntos. El primero, vamos a ver el rechazo, la tragedia de la ceguera espiritual. El rechazo, la tragedia de la ceguera espiritual. Vamos a abarcar los versículos 10 y 11 en este punto. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El apóstol Juan, con una precisión teológica notable, expone en estos versículos 10 y 11 la herida más profunda de la humanidad. Y la herida más profunda de toda la humanidad es lo siguiente: la ceguera espiritual autoinfligida. La exégesis de este pasaje revela varias capas de tragedia que van de manera escalonada. Por ejemplo, dice Juan: en el mundo estaba. Esta es una declaración de la encarnación misma. El Verbo eterno, el agente principal de la creación, entró de lleno en el cosmos, ocupó
un espacio en el tiempo que Él mismo había llamado a la existencia. El término mundo es interesante aquí porque etimológicamente se lo llama cosmos. Cosmos aquí no es neutral. Cosmos o el mundo que nosotros vemos aquí a menudo representa el sistema humano organizado en rebelión contra Dios. La paradoja que sigue aquí es desgarradora. Dice que el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La paradoja aquí es que el Creador es tratado como un extraño en su propia obra, en su propia creación. El verbo conocer aquí trasciende solamente el mero conocimiento intelectual. Más bien, conocer implica un reconocimiento íntimo, implica un reconocimiento relacional, implica un reconocimiento aceptante. El mundo vio sus milagros y oyó sus enseñanzas, pero falló catastróficamente en discernir su identidad divina. La tragedia se profundiza del versículo 11 y dice: a lo suyo vino, lo suyo. Lo suyo se refiere a lo que es propio de uno, a su hogar, a su propiedad. Él vino a su lugar, a su pueblo Israel. Israel había sido la heredad escogida que durante siglos había atesorado las promesas de la venida del Mesías. Cristo fue a ellos. Y el clímax del rechazo, pero los suyos no le recibieron. El verbo recibir aquí es crucial. ¿Por qué? Porque recibir no solamente apropiarse de algo, sino más bien significa acoger activamente, significa aceptar con consentimiento. Lo que el pueblo de Israel ha hecho no ha sido un simple error, no ha sido una negligencia pasiva, fue un rechazo consciente y activo al mismo tiempo. Aquellos que tenían las escrituras, aquellos que tenían el templo, aquellos que tenían los pactos, cuando la palabra hecha carne se puso delante de ellos, sencillamente no la recibieron. No la recibieron. Esta es la esencia de la ceguera espiritual. No es la ausencia de luz, sino más bien es la negativa a abrir los ojos ante ella. Ahora, reflexionando teológicamente, este rechazo apunta directamente a la persona, y no solamente a la persona, sino también a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto nos revela las profundidades de su humillación y al mismo tiempo nos revela la magnitud tremenda de su amor. El vaciamiento voluntario del cual habla Filipenses 2. Filipenses 2 habla de que Cristo ha dejado su trono y ha venido a este mundo, se humilló, dice que fue obediente, se hizo hombre. Entonces hubo un vaciamiento que no terminó en el pesebre, sino más bien se extendió hasta la cruz. Se extendió hasta la cruz, pasando evidentemente por el dolor del repudio. Cada no que Cristo recibió cuando Él vino de los suyos fue un clavo más en su alma. Y al mismo tiempo cumpliendo la profecía de que sería, como dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Ahí se cumple lo que dice Isaías. Cristo, la luz del mundo, se sometió
a ser tratado como un intruso en las tinieblas que él había venido a disipar. Lo maravilloso de esto es que este rechazo no fue una derrota en su plan. Como dije esta mañana, Dios es experto en alterar circunstancias y Dios es el único que puede usar el mal para bien. Y estuve citando, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de Judas. Siempre decimos Judas, el discípulo que traicionó. Judas ha sido una persona que entregó a Cristo, a su Señor. Pero Dios usó ese mal de la traición para bien. Para bien. ¿Por qué? Porque terminó llevando a Cristo a la cruz del Calvario y redimir y adquirir un pueblo para sí mismo. Entonces, este rechazo que Cristo ha sufrido de parte de su propio pueblo, bajo ninguna circunstancia ha sido una derrota. Más bien ha sido el medio soberano a través del cual se manifestaría su gracia. La ceguera de Israel y por extensión de toda la humanidad sirvió como el telón de fondo oscuro contra el cual el brillo de la justicia se revelaría en la justificación de los pecadores que creen en Jesús. La cruz, el acto supremo de rechazo humano, se convirtió en el instrumento de aceptación divina. Así, queridos hermanos, la tragedia de la ceguera espiritual magnifica el Evangelio. Magnifica el Evangelio. ¿Por qué? Porque éramos nosotros quienes estábamos ciegos. Pero Él, siendo rechazado, se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Por tanto, queridos hermanos, aquellos que por gracia hemos sido sacados de esa ceguera, este pasaje nos interpela, nos confronta, nos exhorta profundamente, nos persuade a examinar nuestros propios corazones. ¿Dónde en nuestra vida confortable estamos negándonos a recibirle plenamente? ¿En qué áreas de nuestras vidas le tratamos aún como un extraño a Cristo, resistiendo su señorío sobre nuestras finanzas, sobre nuestras familias, sobre nuestras relaciones, sobre nuestros sueños o quizás metas? Este pasaje nos confronta, nos persuade a dejar de mirar con superioridad al mundo que lo rechaza. Es una seria advertencia para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, este pasaje. Y nos persuade, como digo, a dejar de mirar con superioridad al mundo que le rechaza. Este pasaje nos insta a humillarnos. Este pasaje nos insta a recordar que nuestra fe no ha sido ni será un logro propio. Nuestra fe ha sido un milagro de gracia que nos libra de la misma ceguera que condena al mundo. Sobre todo, queridos hermanos, este pasaje nos persuade a proclamar con mayor urgencia y compasión a este Cristo rechazado. La misma luz que el mundo no conoció brilla aún a través de nosotros, sus testigos. No nos conformemos con condenar la ceguera. Más bien, seamos los portadores de la luz que disipan las tinieblas, anunciando que, aunque el mundo no le conoció, aún puede hacerlo a través, escuchen bien como Pablo decía, a través de la locura de la predicación del Evangelio, que nosotros, por pura gracia, hemos recibido, hemos creído y hemos abrazado.
Eso es un primer punto, queridos hermanos. En segundo punto, ya hemos visto el rechazo, ahora vamos a ver la recepción, el acto de fe que transforma el destino. La recepción, el acto de fe que transforma el destino. Fíjense lo que dice el versículo 12 en su primera parte. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hasta ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Desde las sombras del rechazo universal, el evangelista Juan introduce ahora un giro dramático y lleno de gracia al mismo tiempo, con la conclusión más. Este término actúa, como lo he denominado, como una bisagra, como un puente, como un camino. Esto cambia el foco de la mayoría que se pierde al remanente que es salvado, y se presenta la única respuesta humana que puede alterar un destino de condenación: el acto de fe. La exégesis de este pasaje, del versículo 12 en su primera parte, mas a todos los que le recibieron, nos obliga a analizar el verbo recibir. Para hacer una correcta exégesis de un pasaje, una de las cosas que hay que tener en cuenta es el contexto del libro. El contexto del libro de Juan. En el contexto del libro de Juan, recibir no es un recibir pasivo. No es como quien se recibe algo, como por ejemplo una carta, sino más bien recibir es un acoger activo. Es apropiarse de algo, es aceptarlo con consentimiento pleno. Eso es recibir en el contexto del libro de Juan. Es una adhesión personal. Es la mano extendida que se cierra alrededor del regalo ofrecido. Es la puerta del corazón que se abre de par en par para dar la bienvenida al invitado. Este recibir es sinónimo de creer en su nombre, como dice Juan aquí. Es sinónimo. Creer en su nombre no es solamente un reconocimiento intelectual de quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Más bien es una aceptación de su valor supremo y una rendición total a su señorío. Teológicamente, este acto de fe apunta directamente a la persona de Cristo como el único objeto digno y eficaz de tal recepción. No se nos llama a recibir a una filosofía, no se nos llama a recibir a una idea, no se nos llama a recibir un conjunto de reglas, no se nos llama a recibir una experiencia emocional, sino más bien se nos llama a recibir a una persona, Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. La fe que salva es esencialmente relacional. Con esto quiero decir que debe haber una relación entre el pecador y Cristo para que haya una verdadera salvación. Debe de haber una relación del pecador para con Cristo para que realmente haya una verdadera salvación. Al recibirle, nos alineamos con el designio del Padre, quien envió al Hijo para ser el Salvador del mundo, y repudiamos el veredicto de incredulidad del mundo. Por tanto, hermanos, nosotros como pueblo
que por gracia hemos recibido a Cristo, este pasaje nos persuade, primero, a un examen de corazón. Nos llama a hacer un autoanálisis de nosotros mismos. ¿Hemos realmente recibido a Jesús en toda su persona? ¿O solo hemos recibido a un Salvador a nuestra medida? A un Cristo recortado que acepta nuestro pecado, pero no nuestro señorío, que ofrece cielo pero no demanda santidad. Ese es el problema del mundo hoy en día. Quiere recibir a Cristo, pero bajo las condiciones del pecador. Y es imposible. Si nosotros hemos sido alcanzados por gracia para salvación, los términos deben de poner el Señor que ha adquirido al pueblo. Un esclavo jamás puede poner las condiciones a su amo. Jamás. El problema del mundo es que ve a Cristo como solamente su Salvador y no quiere entenderlo como su Señor. El problema del mundo es eso. No quiere ver a Cristo como su Señor, porque tenerlo a Cristo como Señor significa rendirnos totalmente a Él y lo que éste establece. En segundo lugar, esto nos impulsa a proclamar con claridad y también con urgencia la simplicidad del Evangelio. El mensaje para un mundo perdido no es una llamada a estar mejores. No predicamos a las personas que vayan a Cristo para que éstas estén mejores. No. Más bien, predicamos con clamor a que las personas reciban precisamente a una persona, Cristo Jesús. Debemos dejar de presentar el cristianismo como un sistema ético y mostrarlo como realmente como lo es. Es la bienvenida a un Salvador rechazado. En tercer lugar, ya hemos visto el rechazo, la recepción y ahora vamos a ver la regeneración. En tercer lugar, la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento. Fíjense lo que dice en su segunda parte, desde el versículo 12 en adelante. Bueno, voy a leer todo el versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién dice? De Dios. El clímax glorioso de este pasaje se revela no en la acción humana de recibir, sino más bien en la divina de regenerar. La exégesis de los versículos 12 y 13 desentraña la doctrina misma de la salvación. El texto declara que aquellos que reciben a Cristo, Él mismo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él mismo lo declara eso. La palabra potestad es interesante aquí, porque implica mucho más que un permiso. Potestad aquí denota una autoridad legal. Potestad aquí denota un derecho conferido. Potestad aquí implica una legitimidad otorgada. No es que los creyentes merezcan por sí mismos ser hijos de Dios. Nadie merece ser hijo de Dios. Sin embargo, en Cristo Jesús se les otorga el estatus legal de ser hechos hijos ante el tribunal celestial. No es poca cosa, queridos hermanos. Pero aquí hay un misterio muy profundo que se ahonda en el versículo 13.
Aquí se niega con triple énfasis cualquier origen humano para este nuevo linaje. Aquí hay una triple declaración. Fíjese lo que dice: los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no por herencia familiar, no por linaje judío o no por una ascendencia piadosa. Yo no puedo ser hijo de Dios por herencia familiar. No. En segundo lugar, hay una declaración y dice: ni de voluntad de carne. La salvación no se produce por el esfuerzo humano. No se produce por el impulso, no se produce por el deseo carnal de la persona. Y en tercer lugar, dice: ni de voluntad de varón. La salvación no se produce por la decisión o por la agencia humana. No. Ni siquiera por la voluntad paterna o por una imposición religiosa. La salvación siempre ha comenzado en Dios. Él siempre ha escogido soberanamente a aquellos que van a ser suyos, que serían suyos y que van a ser suyos. Esta triple declaración barre con toda posible jactancia humana. Aquí, en esta triple declaración, no cabe ninguna vanagloria humana. Ninguna. La fuente de este nuevo nacimiento se revela en el contraste final y soberano. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. El verbo son engendrados está en modo pasivo. Esto indica que es una acción realizada por Dios sobre el pecador. Por eso es que decimos y creemos que el pecador no tiene arte ni parte en la salvación. Lo único que el pecador ha colaborado, en el buen sentido de la palabra, para su salvación ha sido su mismo estado, su pecado, su bancarrota espiritual. Ahora, la reflexión teológica que apunta a Cristo aquí es profunda. Este nuevo nacimiento de Dios no ocurre en un vacío, sino más bien que fluye directamente de la obra del Hijo, el unigénito. Jesús, el Hijo eterno y natural de Dios, vino para poder hacer hijos adoptivos para su Padre. El derecho, o como Juan lo llama aquí, potestad de ser hechos hijos de Dios, nos es concedido porque Él, el único Hijo, fue rechazado, desheredado en la cruz. Su muerte y resurrección son el evento fundacional que hace posible este nuevo comienzo. Pablo declara en Romanos 8:29 que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Además, el agente inmediato del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo, quien es enviado por el Hijo exaltado, según Juan 16:7, para aplicar los beneficios de la redención. Como Juan explica o explicó a Timoteo en Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así, hermanos, el nuevo nacimiento es una obra trinitaria. ¿Por qué? El Padre lo decreta, el Hijo lo compra con su sangre y el Espíritu Santo lo ejecuta en el tiempo. Es una resurrección espiritual que nos une a Cristo de tal manera que participamos de su misma familia y nos convertimos en herederos de Dios, y coherederos con Cristo, según Romanos 8:17. Teniendo esto en cuenta, queridos hermanos, esta verdad es un baluarte para nosotros
que va en contra del orgullo y al mismo tiempo es un manantial de seguridad y gozo. Nos persuade a abandonar toda noción de superioridad espiritual. Nuestra fe no fue un acto de perspicacia moral superior. No fue porque éramos más vivos que otros o más despiertos que otros. No, fue el don de Dios que surgió de una vida ya regenerada. No nos jactemos, queridos hermanos, de haber recibido, como si eso no fuera ya evidencia de la gracia que nos hizo nacer de nuevo. En sencillas palabras, queridos hermanos, aún la fe no nos pertenece. No nos pertenece. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Esto también en segunda instancia nos persuade a descansar en la seguridad de nuestra salvación. Estamos seguros de Cristo, hermanos. Quiero dar 3 sencillas aplicaciones antes de terminar. Y he preparado estas aplicaciones, cada una de ellas, tanto para no creyentes como para creyentes. El primero, ¿reconoces al dueño de tu vida? ¿Reconoces al dueño de tu vida? Para el no creyente, este pasaje te confronta con una pregunta inevitable. ¿Vives como si tu vida te perteneciera? El Creador entró en su creación y fue rechazado. Hoy Él se acerca a ti no como juez distante, se acerca a ti como un Salvador que ofrece perdón. Dejarle fuera a Cristo es decidir tu propio destino, es señalar tu destino. ¿Reconocerás al autor de la vida o continuarás usurpando un trono que nunca fue tuyo? Para el creyente, para nosotros que estamos en Cristo Jesús, ¿vivimos como administradores o estamos viviendo como dueños? Revisemos qué áreas de nuestras vidas tratamos como propiedad personal en lugar de mayordomía sagrada. Cada vez que tomamos decisiones sin consultar al dueño, estamos repitiendo el eco de aquellos que no lo recibieron. Vamos a rendir nuestras vidas hoy a Cristo Jesús realmente y a su señorío. En segundo lugar, recepción activa y rechazo pasivo. Recepción activa y rechazo pasivo. Para el no creyente, el rechazo no es siempre abierto. A menudo es diferencial. A menudo es con indiferencia. ¿Has pospuesto la decisión sobre Cristo creyendo que la neutralidad es segura? Siempre hablamos que en la gracia no hay un punto intermedio. No lo hay. No hay un término medio en la gracia. No hay lugar para espectadores en la gracia. O le recibes o le rechazas. O sos parte de Cristo o no sos parte de Cristo. Para el creyente, ¿has caído en una recepción pasiva? El hecho de que hemos recibido a Cristo no significa de que haya sido un evento único. Recibir a Cristo no es un evento único, más bien es una postura diaria de rendición. Examinemos nuestros corazones. ¿Buscamos el rostro de Cristo solo en emergencias o como la realidad central de nuestras existencias? En tercer lugar, heredero o huérfano. Para el no creyente, tus esfuerzos, tu linaje,
tu moralidad no te harán hijo de Dios. No te harán. La salvación no se transfiere de una persona o de una familia a otra. No. Esto solo viene por nacer de nuevo. Para el creyente, finalmente, vivimos como huérfanos tratando de ganar el favor de Dios que ya tenemos. Nuestro lugar en la familia de Dios no depende de nuestro desempeño, sino más bien depende de aquel que nos ha adquirido, Cristo Jesús. En conclusión, queridos hermanos, la línea está trazada. La línea está trazada por el mismo Dios. De un lado, el rechazo que conduce a la oscuridad eterna. Del otro lado, la fe que recibe a Cristo y desata el milagro más grande de todos, el nuevo nacimiento. No hay término medio. Frente a esta verdad no se puede permanecer neutrales. No se puede. ¿Aceptarás a aquel quien el mundo lo ha rechazado? ¿Recibirás al Hijo de Dios que te ofrece el derecho irrevocable de ser llamado hijo suyo? La decisión más crucial de tu vida y de tu destino, eterno por cierto, descansa en tu respuesta a aquel o hacia aquel que, siendo rechazado por ti, se dejó clavar en una cruz para abrirte el camino de vuelta a casa. Así que recibamos hoy a esta persona que ha sido rechazado por el mundo. Amén, hermanos. Bien, vamos a ponernos en pie, vamos a terminar esta parte con una oración. Oremos. Padre celestial, gracias Señor porque has enviado a tu Hijo Jesucristo en sustitución nuestra, Señor. Te agradezco, Señor, por esa muestra de amor soberano para con nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Señor, yo sé que tu palabra no volverá vacía. Y es por esa razón que te pido que tú obres en nuestros corazones. Sigue bendiciendo a tu iglesia, sigue avivando nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú envíes un avivamiento en este lugar, en este barrio, en esta ciudad, Señor. Perdona nuestros pecados y que este comienzo de semana, Señor, tú nos guíes, nos cuides, proveas todo lo que necesitamos. Y te pido, Señor, que seamos guardados mediante el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos aquí. Bendícelos. Oro así, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.